Francisco Veneciani, egresado, como dije, de la Universidad Nacional de La Matanza, un orgullo para todos los que formamos parte de esa casa de altos estudios. Creo que, voy a tratar de hacer un poquitín de memoria, fue la primera persona que a mí particularmente me dijo que quería ser ayudante de nuestra materia, que es una materia de cuarto año que es técnicas pedagógicas en nutrición, y que después, obviamente, cuando hay alguien interesante, ¿qué pasa? Te lo afanan, ¿no? Siempre pasa eso. Entonces, ahí lo empezaron a difuminar por un montón de lados, y entre ellos Dulcre, ¿sí? Que primero fue Guido, otro egresado nuestro, también está Zoe, que también es egresada nuestra. Bueno, para mí es un orgullo, y siempre me gusta decirle que la gente que se dedica a la nutrición deportiva, que antes o durante fue deportista o fue entrenador, tiene una ventaja inmensa, ¿sí? Primero porque vivimos de alguna manera el deporte en carne propia, por lo tanto nadie nos tiene que explicar qué es el deporte, y eso es una grandísima ventaja. Para los que nos tocó también ser entrenadores, es ver también el otro lado, ¿no? Panchito, que ahora, a partir de ahora vamos a decirte Francisco, porque si no ya Panchito. Francisco nos va a hablar del rol de la isomaltulosa en el deporte, y va a hacer una pequeña presentación también de fructofibra. Lo recibimos con un aplauso. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí. ¿Qué tal? Un gusto. Primero, antes que nada, agradecido por estar al lado de semejantes referentes como son Marcia, Luciano, Toto, José y Claudio. Así que bueno, gracias por la presentación, profe. Bueno, vamos a hablar del rol de la isomaltulosa en el deporte. Para sondear más o menos, ¿conocen qué es la isomaltulosa? ¿Alguno acá la ha utilizado? ¿Sabe lo que es? ¿O nada? Levante la mano quien conoce. Bueno, 4 personas. Bueno, bien. La isomaltulosa es un hidrato de carbono, ¿sí? Es un... ¿Está enchufado el chiquitito en la compu? Sí. Bueno, vamos ahí, no importa. Es un hidrato de carbono, es un disacárido formado por glucosa y fructosa. Se encuentra naturalmente en la miel, en la caña de azúcar y en la remolacha azucarera, pero en muy pequeñas cantidades. Y a partir del año 1985 en Japón se empezó a producir industrialmente a partir de la tecnología industrial llamada isomerización enzimática. Este es el paso fundamental, y a partir del cual tenemos todas las propiedades fisiológicas derivadas de la isomaltulosa, ¿sí? La sacarosa es un disacárido con enlace alfa-1,2. Mediante la utilización de isomerización enzimática con la sacarosa isomerasa, lo que hace la tecnología es una reorganización del enlace glucosídico a alfa-1,6, disminuyendo la tasa de hidrólisis en un 85%, convirtiéndolo en un hidrato de carbono de bajo índice glucémico. Esta disminución de la tasa de hidrólisis no afecta lo que es la absorción, ya que se absorbe en un 100%. Sí la afecta en lo que es la velocidad de absorción. Entonces, las propiedades fisiológicas derivadas de lo que es la isomaltulosa es que vamos a tener una digestión más lenta, va a haber liberación gradual de glucosa, la respuesta insulínica también va a estar atenuada en comparación a otros hidratos de carbono de alto índice glucémico, y va a haber una menor fluctuación glucémica, ¿sí? Es decir, una glucemia más estable. Como podemos ver en el gráfico de arriba, no sé si se llega a leer, pero es en el eje vertical tenemos la glucemia, y la línea punteada refleja lo que sería la sacarosa, el área abajo de la curva, donde a los 30 minutos de haber consumido 50 gramos de sacarosa hay un pico, y después a los 120 minutos vuelve a los niveles iniciales. En comparación a la isomaltulosa, que es la línea negra, donde vemos que no hay un pico y lo que vemos es una meseta. Por lo tanto, ahí tenemos la cuestión de que es un disacárido de digestión y absorción más lenta, y nos daría energía estable por más tiempo. Y lo que vemos abajo es que también, a ver si anda esto sí anda, esto es las concentraciones de insulina. Como vemos, con la sacarosa hay un aumento más significativo de insulina en comparación a lo que es el consumo de isomaltulosa.
Algo de la evidencia a la fecha. Bueno, como dijimos recién, esas 3 características nos dicen que en reposo tenemos una glucemia más estable. Algunos estudios dicen que hay una mayor tasa de oxidación de grasas en esos 2 estudios puntuales que yo les mencioné acá, donde se utilizaron dosis quizás más altas, ya por encima de los 60, 75 gramos de isomaltulosa, pero lo que tiene es que por ahí, en esas concentraciones puede llegar a haber alguna molestia gastrointestinal. Y después también la pregunta es, habría que ver si esa mayor tasa de oxidación de grasas es significativa para lo que es la mejora del rendimiento deportivo. Nussbaum en 2021 vieron que con dosis menores de 50 gramos había una tendencia, pero no llegaba a ser significativa, entonces dijeron, bueno, probablemente sea por una cuestión de la dosis. Un estudio interesante también que hizo Russell en 2017 era simular un partido de fútbol pensando en que como tendría la isomaltulosa una glucemia más estable, como la gran mayoría de partidos de fútbol de eliminación directa, la gran mayoría no, perdón, estaba nervioso y dije cualquier cosa, un 35% de los partidos de eliminación directa quizás van a tiempo extra, estudiaron a ver qué pasaba con la glucemia y en comparación a la maltodextrina, consumiéndola antes, en el medio tiempo y en la prórroga. Y vieron que a los 75-90 minutos las concentraciones de glucosa fueron superiores en el grupo que consumió isomaltulosa. Y un estudio más que lo realizó Takada, en corredores lo dieron en 2 grupos. A uno le dieron 1 litro de una bebida isotónica con sacarosa al 6,5%, y al otro grupo le dieron una bebida con isomaltulosa al 6,5%, y lo que vieron fue que el porcentaje de variación del volumen plasmático fue menor en el grupo que consumió isomaltulosa, y la frecuencia cardíaca media del estudio también. Básicamente, conociendo las características de estabilidad glucémica, menor respuesta insulínica, podríamos pensar que va a ir muy bien para deportes de resistencia de larga duración, y quizás lo más interesante sería para aquellos deportes donde no tenemos posibilidad de tener un aporte exógeno de hidrato de carbono. Pensemos que básicamente es que esté en nuestra panza, ¿sí? Y que vaya absorbiéndose glucosa y fructosa gradualmente. Entonces, por ahí es interesante para aguas abiertas o para en combinación con otro tipo de hidrato de carbono de alto índice glucémico. No es usar uno o el otro, sino que se pueden combinar. Y es fundamental esto. Básicamente, como les decía, vamos a tener agua e hidrato de carbono en la panza mientras estamos en movimiento. Por lo tanto, lo que dice la literatura es ir practicando la dosis de forma progresiva, porque va a haber mucha variabilidad en los sujetos. Y esto también lo veo mucho en la práctica, porque quizás yo cuando visito Nutris les pido feedback y en general es muy bien tolerada, pero bueno, como todo, pasa también con la maltodextrina, la sacarosa, la glucosa, hay que ir probando concentraciones y respuestas. En cuanto a la tolerancia y la seguridad, los estudios dicen que 1 gramo por kilo de peso en hombres va bien, pero también hay otros estudios que dicen que más de 75 gramos ya puede generar molestias gastrointestinales. Entonces hay que ir probando, como les decía, de forma progresiva. Y algo interesante que menciono acá y me gustaría recalcar es que es no cariogénica. Y ahora les voy a decir también por qué me interesa pensar en esto. Nosotros en la empresa tenemos 2 productos que tienen isomaltulosa como ingrediente. Uno es el Low GI, que es una bebida deportiva es un polvo para preparar bebida deportiva, que tiene como único hidrato de carbono la isomaltulosa. Aparte tiene minerales y algo interesante que por ahí diferencia un poco de... lo vi rojo, pensé que era el otro producto, perdón. Es que utilizamos colorantes naturales. La verdad es que al estudiar el mercado, la gran mayoría de bebidas deportivas que encontramos tienen como colorante la tartracina, que es un derivado del petróleo. Si bien no soy fundamentalista tampoco en la práctica y me interesa más que consuman hidrato de carbono y sales, si uno va a planificar una bebida deportiva para consumir a largo plazo, quizás está bueno pensar en todos los ingredientes que contiene. Y el otro es el Smart Carb, que básicamente es un módulo de hidrato de carbono donde el único ingrediente es isomaltulosa. Es un sobre que trae 30 gramos por porción,
Tiene leve gusto dulce porque la sacarosa tiene menor poder edulcorante que... la isomaltulosa tiene menor poder edulcorante que la sacarosa y viene sin sabor, ¿sí? Es importante que nos acordemos de eso. Bueno, acá los distintos productos que tenemos con hidrato de carbono dentro de la empresa. Por el lado derecho tenemos los que les comenté recién y del lado izquierdo tenemos el sobrecito celeste, es el Carbo Energy Plus, que es un módulo de hidrato de carbono donde tenés maltodextrina, sacarosa, glucosa y fructosa, entonces sería de absorción, de digestión y absorción un poco más rápida. Y abajo el High GI, que tiene los mismos hidratos de carbono y la misma composición que el Low GI, lo único que cambia el hidrato de carbono, o sea, tiene los mismos hidratos de carbono que tiene el módulo de Carbo Energy Plus. ¿Los mareé? No. Ok. Bueno, en la carta de recomendación, algo que me interesaba como plantear era cómo lo podríamos utilizar en deportes de resistencia. Quizás sería interesante en el pre, por ahí ir probando. La realidad es que esto es prueba y error. Los estudios hay de consumo 60 minutos antes, 45 minutos antes. En algunos casos hemos usado 10 minutos antes y ha ido muy bien. Entonces es probar individualmente porque va a diferir según el contexto del deportista y el deporte que esté haciendo. Acá, entre los 0 y los 60 minutos, lo que recomienda Heukendrup es pequeños buches que podrían estimular el sistema nervioso central, pudiendo tener un efecto erogénico. Entonces, a mí se me ocurría como plantear, ya que es no cariogénica, quizás hago la pregunta de decir, bueno, podríamos ya utilizarlo dentro de ese contexto. Bueno, seguimos. Ejemplos de progresión de lo que les comentaba acerca de entrenar el intestino. En este caso yo iría en por ahí 3 etapas. Esto es un ejemplo, hay un montón que se pueden hacer, pero se me ocurriría hacer primero una bebida deportiva que tenga Smart Carb, que es isomalturosa, con electrolitos, o pueden utilizar cloruro de sodio y jugo de naranja y hacer lo que hacen ustedes. Primero al 6%, después al 8%, después al 12%, para ver cómo va tolerando una mayor concentración, y también se puede ir jugando quizás con los volúmenes. Me parecía interesante, dentro del feedback que yo les comenté que les pido a los Nutris, y si alguno hoy se lleva isomaltulosa o algún otro producto, obviamente nos puede contar a mí o a Zoe o al equipo. Este es el caso de las chicas profesionales son Luli Fertonelli y Carolina Rosetón, son de Santa Fe, y me comentó que ellas en el equipo atienden una paciente con diabetes tipo 1 que hace natación recreativa y que quería tener el desafío de hacer aguas abiertas. El problema que tenía ella es que no podía meterse con la bomba insulínica en el agua a nadar por tanto tiempo, porque se podía estropear. Entonces tenía que medir bien cuál era la glucemia inicial con la que entraba y que la misma no provoque ni hiperglucemias ni hipoglucemias, que son igual de peligrosas. Probó el inicio y probó una estrategia, no le funcionó. De hecho tuvo que abandonar la prueba con 300 miligramos por decilitro de glucemia y tuvo que ajustarla. En este caso las chicas usaron membrillo, hidratación constante e isomaltulosa 10 minutos antes de la competencia, 30 gramos. Y la verdad que fue muy bien. Esto es textual como ella me lo comentó. Entró con 150 miligramos, finalizó en 50 minutos, que era menos del tiempo esperado, y con una glucemia entre 80 y 90, lo cual era parte del objetivo, logrando mejor rendimiento, incluso superando a compañeros varones. Bueno, habría que ver cuál es el rendimiento de los compañeros, pero es lo que ella me comentó, entonces yo lo pasé así. Pero positivo, entre no terminarla y terminarla con un rango interesante, es lo que les comentaba de probar distintas herramientas. Bueno, un poco me interesaba caracterizar a este producto que es el Smart Carb, la isomaltulosa, como el comodín, ya que no tiene sabor, podemos utilizarlo para distintas cuestiones, ¿sí? Y esto es un poco jugar al estado del arte y a la creatividad que tenga cada uno para lo que lo quiera usar. Tampoco es que hay infinitas variables, pero hay un montón.
Por ejemplo, para hacer bebida deportiva, como habíamos charlado, mucha gente lo utiliza solo. Yo lo he utilizado por ahí en pacientes que hacen trail running y que me decían, che, al kilómetro 10 como que yo me siento medio bajo de energía. Lo probamos y funcionó bastante bien en lo que es la percepción subjetiva. Yo no les quiero decir que ahora le dan sobre a cualquier paciente que tienen y le va a pasar lo mismo que le pasó a mi paciente, pero está bueno saber que es una herramienta más con características diferenciales por ahí del resto de hidrato de carbono que conocemos generalmente. Y algo que me parece interesante, el tema de combinarlo por ahí con proteínas que no sean whey, para hacer un recovery quizás, ya que no sé si están al tanto, pero empieza a surgir cierta evidencia de que el consumo de proteína de suero puede generar brotes en personas predispuestas. Y la hipótesis es en relación a que elevaría en forma por ahí más significativa lo que es la insulina y el IGF-1, y eso produciría mayor cantidad de sebo a nivel de la piel, generando los brotes. Por eso se suele utilizar mucho las nutricionistas especializadas o las dermatólogas suelen buscar proteínas de origen vegetal porque no tienen este efecto. Y bueno, pensando en que quizás la isomaltulosa no eleva tanto los niveles de insulina en sangre en comparación a otros hidratos de carbono simples, se podría probar. Bueno, algunas conclusiones. Para mí lo principal es conocer que es un hidrato de carbono que se absorbe más lentamente, por lo tanto cuando tenemos limitada la posibilidad de ingerir líquidos o algún sólido que tenga hidrato de carbono, por X razón, sea porque el deportista no le gusta comer mientras está haciendo la competencia en un Ironman o en aguas abiertas, o quieren complementarlo para aportar mayor cantidad de hidrato de carbono pero sin tanto gusto dulce, puede ser una opción viable. Para ofrecer ventajas competitivas al final de carreras o ejercicios de larga duración, yo leí algunos estudios que están buenos y que parecen interesantes. Los invito después, yo dejo una lista si los quieren ver, pero bueno, todavía falta evidencia como para decir esto cuando termina la carrera te da un plus energético impresionante. Todavía falta, hay algunos estudios lindos ahí como para ver. Bueno, no mucho más acerca de esto, el listado que les decía. Y por otro lado, les quería comentar, la empresa tiene un producto que se llama Dulcre Fructofibra. Es un endulzante no calórico que, aparte de endulzar, tiene fibra prebiótica. Dentro de sus componentes tiene inulina y goma de acacia. Es un producto sin gluten, está aprobado por LACDI y se puede utilizar tanto en preparaciones frías como calientes, como usar galletitas, mate, budín, licuados. Obviamente esto acompañado de una dieta rica en fibra, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, podría contribuir a lo que es el aporte de fibra dietaria y una microbiota un poco más diversa, pero con esa base siempre cubierta. Así que bueno, eso es todo.